¿Cuál fue tu momento más importante de lo sabía, joder? Cuando era niño, el día después de Navidad siempre iba a revisar las casas de empeño cerca de la casa de mis abuelos para gastar mi dinero navideño en videojuegos de segunda mano. Había una donde el dueño era muy hablador, pero siempre daba una vibra espeluznante. No podía precisamente identificar por qué, pero su tienda siempre se sentía incómoda. Eventualmente, salió a la luz que había asesinado a su exnovia y la había incinerado en el sótano de la tienda. Se salió con la suya durante 15 años hasta que sus hijos testificaron en su contra. Lo sabía. Esto es doloroso para mí. Trabajé como óptico y una vez vino una señora con un par de gafas de sol Ray-Ban. Me dijo que pertenecían a su papá, quien había fallecido recientemente, y que quería usarlas para sentirse más cerca de él. Necesitaba que se ajustaran a su rostro. Una de mis habilidades era devolverle la vida a gafas destrozadas. La gente me traía armazones completamente destrozados y yo los hacía usables nuevamente. Es un proceso delicado. Dada la gravedad de la solicitud, inspeccioné esas gafas tan de cerca que no vi ningún defecto y acepté su solicitud. Tuve dudas, algo en mi instinto me decía que no lo hiciera, pero quería ayudarla. Le di mi aviso de responsabilidad. Las gafas son antiguas, el metal podría estar debilitado. Si algo sucede, no puedes gritarme y no puedo ser responsable. Verifiqué, volví a verificar con ella que quería que procediera. Sí, y sí. El momento en que comencé a aplicar la más mínima presión, la patilla se rompió de golpe. Maldita sea, lo sabía. Cuando mi hijo tenía 14 años, perdió 13 kilogramos en unos pocos meses. Al principio no estaba demasiado preocupada porque él estaba un poco pasado de peso y también porque parecía estar esforzándose por perder peso. Sin embargo, fue a México durante una semana con su papá y regresó 4,5 kilogramos más liviano, y comenzaron a sonar las alarmas porque mi hermano es diabético tipo 1. Mi hijo tenía un terrible dolor de cabeza parecido a una migraña, así que decidí llevarlo a su pediatra para que le hicieran un análisis de glucosa en sangre. Expresé mis preocupaciones y la doctora las desestimó, pasando mucho tiempo felicitando a mi hijo por su pérdida de peso. Se mostró reacia a realizar una prueba de glucosa, pero yo insistí. Tan pronto como lo hicieron, resultó ser diabetes tipo 1 con un nivel de azúcar en sangre peligroso de casi 500. A veces, las mamás simplemente saben. Además, que se vaya al diablo esa doctora. Un tipo del departamento de recursos humanos en una empresa en la que solía trabajar siempre me daba escalofríos desde la primera vez que lo conocí. Había algo en su lenguaje corporal y en su voz que se sentía depredador, y temía cada vez que tenía que hablar con él. Me aseguraba de nunca quedarme a solas con él. Un día, la policía se presentó en la recepción preguntando discretamente dónde estaba su oficina. Se esparcieron por todo el edificio. La gente los vio en todos los pisos cerca de las escaleras, los ascensores y las salidas. Era algo tan extraño. Lo sacaron esposado sin ninguna discusión audible, y se fueron tan rápido como habían llegado. Meses después, nos enteramos por las noticias que él tenía algunas propiedades en renta y fue acusado de agredir sexualmente a uno de sus inquilinos. También tenía cámaras instaladas en los dormitorios y baños de sus propiedades y filmaba a sus inquilinos. Al parecer, la razón de la intervención policial fue que él envió mensajes desde su computadora de trabajo amenazando con matar al inquilino que había agredido. Había alguien aproximadamente en mi cohorte de doctorado que trabajaba en unos laboratorios un par de puertas más abajo de mí. Siempre parecía obtener resultados positivos sin problemas en los protocolos y los resultados eran precisamente el tipo de cosas que los editores de revistas miraban con aprecio. De alguna manera, esta persona era 2 veces más productiva que incluso los estudiantes graduados superinteligentes, que trabajaban más de 60 horas a la semana, en otros laboratorios. En serio, piensa en el estudiante más inteligente de tu escuela secundaria, sería esa persona, pero probablemente aún más impulsada para trabajar horas extremas. Esta persona ganó prácticamente todos los premios de posgrado y de postdoctorado que se podían conseguir y terminó siendo profesora en una universidad bien considerada con una gran subvención inicial.
Un año después de que comenzara su puesto como profesora, su antiguo laboratorio de postdoctorado, al no poder repetir ningún experimento o basarse en los datos, descubrió que la persona había fabricado o alterado al menos el 60% de los resultados que se habían publicado en revistas de alto nivel. Estamos hablando de fabricación descarada, no solo de un micrografía o un blot algo excesivamente contrastados. Informaron esto a las agencias financiadoras y se llevó a cabo una investigación completa. Perdió sus subvenciones y la universidad la despidió. Al hablar con alguien del laboratorio de doctorado de esta persona, resulta que ocurrió algo similar y había algunos Western blots realmente cuestionables que habían sido procesados y recortados de maneras que eran definitivamente engañosas. Al menos una estudiante de maestría perdió un año tratando de basar su trabajo en eso y no llegó a ningún lado. Resulta que uno de los niños de oro de mi programa de doctorado y alguien que fue destacado por las agencias de financiamiento como la próxima gran cosa había construido su carrera científica principalmente sobre mentiras, y tomó alrededor de 10 años para que alguien realmente se diera cuenta. Hay algunos científicos realmente grandes que simplemente tienen la suerte de aterrizar en proyectos fructíferos, pero nadie es tan productivo y afortunado todo el tiempo. Fui víctima de manipulación emocional por parte de mi expareja durante 6 años, diciéndome que tenía problemas de audición. Ella murmuraba constantemente, haciéndome pedirle que hablara más alto. Decía que era viejo y que mi audición estaba fallando, etc. A pesar de que nunca tuve que pedirle a mis compañeros de trabajo en una oficina ruidosa que hablaran más alto o que repitieran cosas. Después de 6 años, sin embargo, ella se equivocó. Vivimos en Hawái y algunas de sus amigas de la universidad vinieron a visitarnos y quedarse con nosotros. Después de 2 días, ella y sus amigas estaban caminando y charlando cuando finalmente una de sus amigas estalla y grita: ¿por qué hablas tan bajo? ¿Qué demonios te pasa? Nadie puede escucharte. Nunca habías hablado en voz baja antes. ¿Qué demonios? Ella me miró y supo que había quedado expuesta. Así que durante años fue solo una manera mezquina de hacérsela superior, supongo. Era una mujer adulta de 30 años. Nunca lo entenderé. Siempre tuve una cierta sensación sobre una anterior compañera de trabajo en el departamento de contabilidad. Simplemente una vibra sospechosa que no podía sacudirme. Un día, el jefe de recursos humanos imprimió accidentalmente un documento que mostraba la estructura de salarios y aumentos, bonos, participación en las ganancias de cada empleado en una impresora compartida en lugar de su impresora de oficina, y yo lo encontré. La compañera sospechosa estaba ganando mucho menos de lo que esperaba que estuviera ganando por todo el trabajo que realmente estaba haciendo. A pesar de mis sospechas sobre ella, en realidad era aparentemente una buena empleada y había trabajado duro para llegar a un puesto de gran responsabilidad. En el momento en que vi su estructura salarial, supe que estaba sacando dinero de la empresa de otras maneras. No había manera de que aceptara ese salario después de estar allí tantos años y por el trabajo que hizo. Simplemente, lo sabía. Pasaron unos años y resulta que había estado malversando significativas cantidades de dinero de la empresa. Presentó informes de gastos falsos para pagar desde groceries hasta gasolina, comida a domicilio y vacaciones, y nadie lo notó porque ella era la jefa del departamento. Todo salió a la luz cuando un nuevo empleado junior vio un gasto sospechoso de Amazon y lo llevó al director de operaciones. La investigación llevó al descubrimiento de decenas de miles de dólares en fondos malversados. Renuncié poco después del descubrimiento, pero he oído que están presentando cargos criminales en su contra. De alguna manera, simplemente lo sabía. Recientemente, salí con un chico, y justo antes de que termináramos, él comenzó a comportarse de manera extraña. Distante, menos afectuoso. Al principio me dice que está pasando por mucho, mentalmente. Problemas con el trabajo, su auto, la mamá de su hijo. Quiere cambiar su situación de vida. Está abrumado, pero insiste en que todavía me adora absolutamente y que soy un verdadero ángel y una fuente constante de paz en su vida. Está bien, perfecto, continúa alejándose. Mi instinto me dice que algo absolutamente no está bien. Falta algo. Su mamá de su hijo lo contacta en un momento y escucho que ella dice algo como: esto es una traición a la confianza,
y cuando le preguntan sobre eso, él intenta decir que es solo porque le envió un mensaje a una amiga, consolándola porque perdió a su mamá. Mis alarmas suenan. ¿Por qué está tan molesta su mamá de su hijo por eso? ¿Por qué se considera eso una traición a la confianza? No hay forma de que esto sea solo ella, estando loca, porque esta mujer está perfectamente bien con que estemos saliendo y ha sido un amor conmigo. Pero de repente está enojada porque él haga algo tan inocente como consolar a una amiga que perdió a su mamá. De todos modos, finalmente le pregunto si las cosas realmente estaban bien entre nosotros. Él me dice que solo cree que las cosas no son lo suficientemente estables en este momento para tener una relación y que no tiene la energía mental para brindarme la atención que merezco. Está bien, lo dejamos en buenos términos y cada uno sigue su camino. Aún tengo una sensación en el estómago. Algo no estaba bien. Justo antes de que comenzara a actuar raro, me estaba diciendo que quería estar conmigo por mucho tiempo. Que pensaba que éramos perfectos juntos. Que me amaba. Si amas a alguien, y te tomas eso en serio, yo pensaría que incluso si estás pasando por momentos difíciles, te apoyarías en esa persona. ¿No? ¿O querrías que estuviera cerca? Menos de un mes después, ¿adivina qué? Descubro que la chica a la que estaba consolando era, de hecho, su nueva novia. Solía ver al entrenador de hockey de la gran ciudad, localidad pequeña en la televisión local. Hacía entrevistas en un rincón del vestuario, rodeado de reporteros de televisión, radio y periódicos. Había algo en él que siempre me pareció extraño, hasta el punto de que me daba escalofríos. Lo atribuí a su obesidad mórbida, aunque incluso esa explicación por la que me sentía incómodo no me parecía del todo correcta. Entonces, algunos años después, algunos de sus jugadores se presentaron diciendo que habían sido preparados para realizar actos sexuales con él, y terminó cumpliendo, no suficiente, tiempo en prisión. Mi papá se divorció de mi mamá cuando yo tenía alrededor de 5 años. Le pidió al juez que pagara una gran suma en concepto de manutención infantil para presumir. Así que tuvo que hacerlo. Cuando yo tenía aproximadamente 12 años, estuvo con otra mujer y la embarazó. Unos meses después de darme la noticia, me sentó para explicarme que estaba armando una demanda para reducir la manutención que le daba a mi mamá, pero que era para dividir la diferencia, mitad y mitad, en una cuenta para mí y otra para el bebé que estaba por venir. Ya sabes la conclusión, nunca vi un centavo, ni yo, ni mi hermanita. Incluso intenté preguntar sobre eso hace años. Muy extrañamente, él no recordaba nada y era claramente un producto de mi propia mente. El toque de manipulación fue preciso. En diciembre de 2019, estaba ordenando sustancias ilícitas ilegales de un laboratorio en China para tratar la FIP de mi gato. Ahora es legal en los Estados Unidos y muchos más gatos han sido salvados. La gente comenzó a publicar cosas en el grupo de FIP sobre cómo, de repente, los laboratorios estaban tomando su dinero y no enviaban nada, toda comunicación estaba bloqueada, etc. Luego, en enero de 2020, los laboratorios empezaron a cerrar temprano por el Año Nuevo chino. Supe que algo enorme estaba sucediendo. Supuse que era SARS y le dije a mi esposo que necesitaba pensar en maneras de enseñar desde casa, porque la situación se volvería caótica si, cuando llegara a los Estados Unidos él nunca dudó de mi predicción, porque uno de mis pasatiempos es estudiar epidemias y pandemias pasadas. SARS, ébola, Marburgo, viruela, influenza, lo sabía, fuera lo que fuera, iba a ser malo, pero no tenía idea de lo malo que sería COVID-19. Mi gato sobrevivió, así que eso es un alivio. Recibía una nueva contratación en mi trabajo y supe desde el segundo que la vi que era problema. Le dije al gerente de contratación y me respondió que dejara de ser sexista. Bueno, 4 meses después, la atraparon robando miles del registro al final del día y provocó el despido de 2 personas porque estaba en la cama con el gerente de la tienda. Ahora está cumpliendo tiempo y ahora participo en las reuniones del gerente de contratación porque es la tercera vez que lo he previsto. Fui a la escuela en un vecindario peligroso, tuve que aprender rápido quién era peligroso y quién no. Algunos son peligrosamente estúpidos, otros son peligrosamente inteligentes, algunos simplemente son estúpidos, y luego está el raro que solo quiere hacer cosas malas, sin necesidad, sin razón, simplemente tiene la vocación de hacer cosas malas. Esa fue la tercera vez que lo prevení,
Lo atraparon en una redada. El hijo de puta estaba tratando a su esposa como si fuera un combate de sparring con Mike Tyson, tenía sustancias ilícitas y alcohol en su sistema y se necesitaron múltiples policías para detenerlo. El enfermo hijo de puta no tenía razón para hacer nada de lo que hizo, provenía de una familia bastante rica y, sin embargo, trabajaba en una tienda de retail en el departamento de devoluciones, consumía sustancias ilícitas y alcohol y arruinó a su pobre esposa. Lo más triste fue cuando la esposa comenzó a atacar a los policías por arrestarlo, estaba sangrando bastante por la cara y tenía un brazo roto y se lanzó contra los policías por arrestar a la basura. Supe toda la historia después de encontrarme con el oficial a cargo en un bar unos meses después y lo reconocí como el que vino a preguntar sobre él y a informarnos que no volvería a trabajar pronto. Hace 2 semanas tuve una cita con un chico que, de la nada, me agredió verbalmente y básicamente me atrapó en la fiesta en la que estábamos. Continuó agrediéndome verbalmente mientras lograba recuperar mis llaves y mi bolso, y después de que me fui, me envió un torrente de mensajes de «que te jodan», diciendo que pensaba que lo estaba utilizando. Encontré su cuenta de Reddit y él publicó en el subforo de chicas agradables ayer sobre otra chica con la que ha estado saliendo durante, sin exagerar, 2 semanas, y su lista de requisitos para salir con él, y cómo sus expectativas estaban fuera de lugar. Sí, sé que al señalarlo de esta manera podría llegar a sus oídos. Pero explicó mucho sobre la agresión verbal que sufrí. Hace años, fui a visitar a una exnovia en la universidad. Fuimos a su iglesia y conocí al pastor juvenil por primera vez. Era el típico pastor juvenil, animado, solo buenas vibras, siempre sonriendo. Todos hemos conocido a ese tipo. Pero había algo raro, y no quería estar cerca de él. Solo un instinto, ¿sabes? Me negué a regresar a esa iglesia debido a él. Mi ex y su familia pensaban que estaba loco. Incluso algunos de nuestros amigos decían que estaba equivocado. Avancemos un año, ya habíamos terminado en ese momento, pero vi que había sido arrestado por solicitación sexual a un niño en la iglesia. Siempre confíen en su instinto, gente. Cuando conocí al padre de mi ahora cuñado hace 6 años, me dio muy malas vibras. Siempre me sentí mal también, ya que nunca fue grosero conmigo, pero siempre sentí que algo no estaba bien. Avanzando hasta hace un año, donde se salió completamente de control. Amenaza con matar a mi hermana, abusa de su esposa, que ahora está divorciada de él, gracias a Dios, y aparentemente tiene un gran problema con el alcohol. Un dato adicional es que el pastor alemán de mi papá suele ser amigable con los extraños, pero no le gustó en absoluto cuando vino a la casa de mis padres hace años. Exprometida, solía salir con una amiga en común, algunas noches de la semana. Comencé a sospechar cuánto tiempo pasaba allí y cuánto tiempo estaba en su teléfono. Revisé la ubicación de y no estaba en casa de pero afirmaba que allí vivía el nuevo novio de Revisé el teléfono de por curiosidad, pero no encontré nada. Luego, recordé una frase de la serie AHS, American Horror Story: pueden borrar los mensajes, pero no pueden cambiar la factura del uso del teléfono. Así que revisé nuestro plan telefónico en común para ver con qué números había estado activa últimamente y había un número con un código de estado diferente con cientos de mensajes enviados. Cuando volvió a casa, le pedí que me mostrara su teléfono nuevamente solo para ver si el número estaba ahí y no estaba. Cuestioné a al respecto y sorpresa. Me estaba engañando con el novio de ya lo sabía, pero no quería decírmelo. Lamento el comentario largo. La enseñanza de la historia: a veces, hay que escuchar la televisión. No soy yo, sino mi mamá. Básicamente, hay un presentador de televisión en el Reino Unido llamado Philip Schofield. Y mi mamá, sin razón aparente, lo odiaba con una pasión ardiente. Llegaba al extremo de negarse a ver cualquier cosa en la que él apareciera y apagaba la radio cuando había un anuncio que lo mencionaba. Hace aproximadamente un año, salió a la luz que Philip Schofield había manipulado a un joven y luego mantuvo una relación con él mientras estaba casado con su esposa. Así que hubo muchas cosas inaceptables. Ella dijo que sabía que había algo mal con él, pero aún no nos dirá por qué. Sentí que había algo extraño en la figura de mentora, madre de mi esposo, pero nunca pude identificar exactamente por qué. Lo ignoré y traté de actuar con normalidad.
Compartí detalles de mi vida con muy pocas dudas, confiaba en mi esposo y en su juicio. En medio de una llamada telefónica, mencionamos mi limpieza de primavera, parte de la cual incluía algunas cosas esotéricas de mi madre distante y algunos viejos artículos de Supernatural, y en las siguientes frases, ella sugirió a mi esposo, frente a mí, que nos separáramos. Y luego pasó el resto de la llamada tratando de convencerlo de que yo en realidad soy una bruja practicante, fingiendo ser cristiana, y que sería poco inteligente quedarse a mi lado o tener hijos conmigo mientras yo practicaba bajo su nariz. Toda la familia pasó de un bien intencionado, quizás solo estés siendo demasiado nerviosa. Ah, bueno, eso fue raro, y tenías razón, no se sintió bien, y me molesta que mi esposo haya perdido una relación con alguien a quien estaba tan cercano de esa manera. Siempre pensé que mi papá y yo nos veíamos tan diferentes al resto de sus hermanos, mis tías y tíos. Ambos somos muy pálidos, con cabello oscuro, en comparación con sus hermanos que son morenos, de cabello claro, sin rasgos similares. Un día, mi prima, del lado de mi abuelo, me envió un test de ADN porque compró dos, y su esposo no lo usó, así que me lo mandó ya que ambos estábamos interesados en la genealogía. Dije, jaja, qué gracioso sería si no fuéramos parientes. No lo somos, solo habríamos estado relacionados por el lado de mi abuelo, de un matrimonio anterior. Mi abuela engañó a mi abuelo y se llevó el secreto a su tumba. Resulta que el segundo nombre de mi papá, que solo es la letra E, era la primera letra del nombre de su amante. Cuando era niño, alrededor del 2002 o 2003, en las noticias había un vídeo de Saddam Hussein dando algún tipo de discurso público. Le dije a mi hermano mayor, ese no es Saddam Hussein. Mi hermano se molestó mucho y comenzó a llamarme idiota, insistiendo en que sí era Saddam Hussein porque así lo decía la noticia. Un tiempo después, unos días, unas semanas, no recuerdo, en fin, hubo una actualización en las noticias que decía que el hombre en el vídeo de ese discurso público no era en realidad Saddam Hussein, era un doble. Para mí era obvio. Estoy en el espectro autista y tengo una memoria fotográfica de rostros, prácticamente. Esa es mi habilidad. Si intentas decirme que Bill es Bob, voy a darme cuenta de que Bill en realidad no es Bob. No intentes venderme esa tontería. Trabajé un año en un restaurante de alta cocina como sous chef. Desde el momento en que me contrataron, las cosas estaban un poco raras. Investigué sobre el chef, mi jefe, y dejó un puesto altamente premiado y codiciado en Nueva York aparentemente de la nada. Pensé que eso era extraño. Él dice que ama la costa oeste y quiere comenzar su proyecto maestro aquí. A lo largo del año, el segundo al mando es despedido de la nada. Otros dos sous chefs más senior se van juntos en la víspera de Año Nuevo. El sous chef de la mañana es puesto en un PIB por la menor cosa y despedido un mes después. Así que eventualmente soy el último gerente que queda. Este chef era un psicópata, sin duda, pero supongo que mi tolerancia para lidiar con situaciones locas es alta. Lo cual puede que no sea algo bueno. Simplemente seguía esforzándome y trabajando horas inimaginables, pero estaba aprendiendo mucho, así que estaba bien con eso. Pero seguía pensando, ¿cómo es esto sostenible y por qué está haciendo que todos se vayan? Algo no estaba bien. Eventualmente vi al gerente general contando todos los platos y haciendo un inventario del equipo. Un mesero me dijo que la última vez que vieron a un gerente contando platos, el restaurante cerró. Al día siguiente, el restaurante cerró. El chef estaba destruyendo todas las relaciones con los gerentes de cocina para que renunciaran o para poder despedirlos a todos porque no podía pagar sus sueldos. El restaurante estaba perdiendo $100 miles al mes. Sabía que algo no estaba bien. Mi exnovia y yo solíamos enviarnos mensajes de texto todos los días si no estábamos juntos. Solo cosas tontas y contándonos nuestros planes si teníamos que estar separados por compromisos con amigos o familiares. Siempre nos decíamos buenas noches y buenos días, etc. Un fin de semana, nunca recibí respuesta a mis mensajes de buenas noches y buenos días. Más tarde en el día, recibí un mensaje de ella disculpándose por no haber estado en contacto y explicándome que había estado fuera con amigos, había bebido de más y no se había sentido bien. No. Algo no estaba bien, no se sentía correcto. Mi cabeza aceptaba la explicación, pero mi instinto simplemente no lo aceptaba.
Por supuesto, el lunes siguiente me llamó para explicarme que había estado saliendo con otra persona durante 2 semanas y que me dejaba por él. Lo sabía, maldita sea. No sé cómo, pero lo sabía. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.